Qué lindo compartir, qué lindo siempre, qué lindo es poder compartir cada domingo como familia. Yo recuerdo, creo que ya lo conté alguna vez, pero recuerdo la primera vez que vine a esta iglesia. Y hace poco, creo que lo contaba en el IVA, en el instituto, que yo, bueno, hasta los 16 años estuve perdido ahí afuera. Y un día me acuerdo que una hermana de esta iglesia me escribió en Instagram y me invitó a venir. Y yo tenía un hambre de Dios, quería buscar de Dios, quería adorar a Dios, realmente necesitaba mucho de Dios. Y recuerdo que vine por primera vez a esta iglesia, porque lo que yo tenía, el concepto que yo tenía de iglesia era más bien católico. Era como, tú me hablabas de iglesia y yo pensaba en una monja, en un cura, en un rosario, en la Virgen María y todas esas cosas. Pero recuerdo que el día que vine acá, vine, me paré, me senté en esta fila de acá y vine con 3 amigos más. Esos 3 amigos, no me pregunten qué era de ellos porque no me acuerdo, no sé ni qué estén haciendo porque nunca más vinieron. Pero yo recuerdo que vine, me paré ahí adelante y comencé a orar a Dios en una reunión de jóvenes, un sábado. Y ese día dije, de este lugar no voy más. Este lugar es mi casa. Este lugar es el lugar que yo estaba buscando. Recuerdo que ese día Dios me tocó y me fui acá y dije, yo de acá no me voy más. Y hasta el día de hoy es increíble lo que Dios ha hecho, porque a veces uno lo cuenta y dice, ok, nunca más me fui, pero hubieron procesos, hubieron cosas que Dios comenzó a hacer en uno como la ha hecho en todos y fueron difíciles. Que uno sufrió, que la pasó mal, pero que todas esas cosas que uno atravesó me sirvieron personalmente, no solamente para conocer más a Dios, sino para conocer que yo era hijo de Dios, que Dios me amaba, que Él murió por mí y que me dio una identidad, que muchas veces la busqué allá afuera. La busqué, no sé, yo qué sé, en tantas cosas que no voy a mencionar ahora, pero que muchas veces busqué una identidad allá afuera y jamás la encontré. Ahora, cuando yo me choqué con Dios, cuando vine a este lugar, cuando la cruz de Cristo me atravesó, encontré una identidad, encontré un propósito. Y hoy es increíble poder decir, a veces lo pienso y no puedo creer, que hace casi 4 años yo llegué por primera vez a esta iglesia. En esta fecha yo llegué a esta iglesia. Recuerdo que 2 semanas después tuvimos el campamento distrital, que es ahora, el jueves. Y de ahí dije, bueno, es con Dios. No le suelto más la mano a Dios. Y hoy en día pienso en lo que Dios ha hecho en mi vida, lo mucho que Dios ha trabajado, porque no solamente en mí, sino también en mi familia. Yo soy para la gloria de Dios, soy el primer convertido en mi familia. Una familia de 11 hijos. Mi mamá tuvo 11 hijos y hacía un lote, hermano, para tirar para arriba, que un cuadro por ahí. Un plantel. Y yo soy el más chico de todos. Y cuando yo conocí a Dios, recuerdo que yo hablaba de Dios, y hablaba de Dios todo el mundo. Y en mi familia me decía, este Dios está loco. Este burrito vamos a tener que internar. Y muchas veces, bueno, mis hermanas se habrán burlado a mí un montón de veces. Varias veces se enojaron conmigo porque yo lo único que hacía era hablar de Dios. Y hoy en día está mi mamá convertida, mi abuela, mis 2 hermanas, Lore, Sabi. Y sé que Dios va a seguir haciendo cosas. Sé que Dios va a seguir haciendo milagros aún en mi familia. Hoy en día, preparándome en el instituto, no lo puedo creer. No puedo creer que estoy sirviendo en este lugar que un día vine, hecho pedazos, que Dios me encontró y me comenzó a restaurar. Y le doy gracias a Dios por todas esas cosas, ¿saben? Creo que hoy sería mi testimonio. Contar todo lo que Dios ha hecho en mí. Cuán difícil fue, que sí, muchas veces la pasé mal, pero que todo eso sirvió para entender quién es Dios y cuánta autoridad Él me ha dado como su hijo. Y de esto te quiero hablar hoy. ¿Sabes qué? En esta semana, en el IVA, y sé que a veces hablo mucho el IVA, pero bueno, mi vida está ahí adentro ahora, vivo ahí adentro. Todos los días del año me levanto ahí adentro. Hace poco me pasó que en el IVA pasa algo que nosotros tenemos, obviamente, horarios para cumplir. Siempre. Nosotros tenemos un horario para entrar a clase, un horario para acostarnos,
un horario para todos. Y si tú te atrasas un minuto, literalmente un solo minuto, en llegar, no sé, a tu tarea en hora o acostarte en hora, te ponen una anotación. Y 2 anotaciones son un recargo. ¿Y saben qué me pasó esta semana? En mi tercer año de instituto, por primera vez, nosotros nos levantamos todos los días a las 6:20 de la mañana. Esta semana, el martes o el miércoles por ahí, me levanté como 6:37 de la mañana, me redormí, me despertó el supervisor. Cuando me desperté, tenía el supervisor acá al lado, riéndose. Y miro para los costados, mis compañeros habían ido todos, ninguno me llamó. Ninguno me llamó. Ya sé, todos pensamos lo mismo de mi compañero, pero no lo vamos a decir. Dios los bendiga. Ahora, después, bueno, algo que está, no lo voy a decir porque para mí fue injusto, entre comillas, pero tenía que enviar una tarea de fin de semana, la envié, no le llegó al supervisor y bueno, me pusieron mi segunda anotación, en el orden invertido. Y 2 anotaciones en el libro son un recargo. Y un recargo son 2 horas de trabajo en el instituto. Ahora son 2 horas de trabajo. Entonces, el director, el supervisor puso, bueno, Roberto tiene un recargo, porque se durmió. Y el director fue y me dijo, tú y yo tenemos que hablar. Y yo dije, sí, ya sé que tenemos que hablar. Y fue, y no era el único que tenía un recargo, habían otros más. Pero ¿qué pasa? Yo soy de tercer año. Los otros, la mayoría de primero, recién se están acostumbrando a los horarios, a llegar en hora, todo eso y demás. Entonces el director me llevó a mí solo y me dice, Roberto, ¿sabes que a los demás los puedo perdonar? Porque son de primer año. Pero vos ya estás en tercer año. Y me dijo algo que me atravesó. Me dijo, tú debes de creer que eres un hombre de Dios, pero debes de caminar como un hombre de Dios. Yo dije, para, director, una vez me dormí en 3 años, para. Pero ¿saben qué? Eso me atravesó, me marcó. Porque muchas veces, ¿saben qué pasa? No creemos ni que somos hombres ni mujeres de Dios. Y como no creemos que somos hombres y mujeres de Dios, tampoco vivimos como hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Amén. Creemos que somos hijos de Dios. La Biblia dice, en Juan 1:12 dice, a los que creyeron, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y muchas veces tenemos en claro que somos hijos de Dios, creemos que somos hijos de Dios. Pero nuestra vida, nuestro diario vivir, nosotros, en nuestro día a día, caminamos como si no supiésemos esto. Como si no supiésemos que fuésemos hijos de Dios. ¿Saben que hay algo que a ti y a mí nos define y es nuestra identidad? Nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Y por qué nos define? Porque tu identidad no es algo que no es solamente un título. Es algo que te define, ok, si tú y yo somos hijos de Dios, vivimos, caminamos, pensamos, actuamos como hijos de Dios. Nuestra vida se trata de esto, de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Esto en el mundo espiritual es lo que nos da autoridad. Saber que nuestra identidad está fundamentada en Dios y que somos sus hijos. Eso es lo que te da autoridad a ti y a mí. Que somos hijos de Dios, que Dios, el creador de todas las cosas, es nuestro Padre. Y cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, dice, eres mi hijo. Ella es mi hija. El mundo espiritual tiene que respetar, tiene que retroceder delante de un hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque supongamos en la antigüedad cuando un príncipe dijo a un rey, ¿qué pasaría con un príncipe dijo al rey delante del pueblo? Todo el mundo lo respetaba. Todo el mundo había camino delante del hijo del rey. Tú y yo somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores.
El mundo espiritual tiene que respetar nuestra identidad como hijos. El tema es que si hablamos de identidad, no hablamos solamente de un título. Hablamos de un estilo de vida. Hablamos de un diario vivir. Hablamos de una actitud que acompaña nuestra identidad. Y quiero que abras tu Biblia en Lucas 4, versículo 31 al 32. Di amén cuando lo tengas. Amén. ¿Saben que esto que mi director me dijo, debes creer que eres un hombre de Dios, pero debes caminar como un hombre de Dios? Yo no sabía ni por qué me lo había dicho. Si dije, es una natación, no maté a nadie, no hice nada malo. Pero es que muchas veces nuestra actitud no acompaña aquello que creemos. Nuestro diario vivir no acompaña aquello que confesamos creer. Debemos creer que somos hijos de Dios, pero debemos de vivir como hijos de Dios. Amén. Y Lucas 4, versículo 31 al 32 dice, después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Una vez más, allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. La Biblia dice que Jesús, habiendo entrado en Capernaum, una ciudad de Galilea, él estaba enseñando en las sinagogas y demás, como lo leemos en la Biblia. Y dice que la gente lo escuchaba atentamente, asombrada, sorprendida, porque él hablaba con autoridad. Y sabes que la palabra autoridad en el original habla de esencia. Habla de algo que no solamente es de apariencia, sino que su esencia, su ser, lo que él era, tenía autoridad. ¿Por qué? Porque hablamos de esencia. Y cuando hablamos de esencia, hablamos de algo que nos identifica, que emana de nosotros, que somos. Y dice la Biblia que Jesús hablaba y la gente lo escuchaba porque hablaba con autoridad. Y dice esto porque, claro, la gente estaba acostumbrada a escuchar a los maestros de la ley, a los fariseos. Y esos ya eran personas que hablaban y predicaban de Dios, pero no vivían como hijos de Dios. Ellos hablaban, y esto es algo que me quedó en una de las clases que hemos dado donde iba. Un profesor me hizo una pregunta y dijo, cuando la gente nos escucha hablar de Dios o escucha a Dios hablar a través de nosotros. Porque es algo totalmente diferente. Yo me puedo parar acá arriba y hablarles muchas cosas de Dios. Ustedes me pueden escuchar hablarles de Dios, pero Dios habla a través de mí. Esto es lo que diferenciaba a Jesús de los fariseos. Por eso la gente se asombraba, porque Jesús hablaba de algo, no solamente de apariencia, sino de algo que Él era. Eso era su esencia. Eso era Él. Jesús es la palabra hecha carne. Y todo lo que Él predicaba, todo lo que Él decía, Él lo vivía, Él lo era. Y eso es lo que le daba autoridad. Cuando Jesús llegaba a un lugar, el lugar se estremecía, porque el Hijo de Dios había entrado en ese lugar. La autoridad de Dios era Jesús mismo. Jesús hablaba con autoridad. ¿Por qué? Porque Él era y vivía lo que predicaba. Jesús hablaba y tanto el mundo natural como el mundo espiritual obedecía. Hacía silencio. Porque Jesús tenía autoridad. Y autoridad no es solamente decir, es ser. Amén. Entonces tú y yo no podemos solamente decir y creer y a veces damos por hecho esto de que somos hijos de Dios. Pero nuestras actitudes reflejan algo distinto.
Y no solamente porque por pecado o porque llevamos una doble vida y demás, no. Sino porque decimos que nuestro Padre es Dios. Y andamos y parecemos María Dolores, hombres y mujeres. Nos quejamos de todo, somos pobres de mí. Pobre de mí. ¿Qué me pasa esto? ¿Qué me pasa lo otro? Y lo digo y Dios me confronta también a mí. Porque cuántas veces me he quejado en mis procesos. ¿Cuántas veces me he quejado de las cosas que me ha tocado vivir? ¿Cuántas veces? Pero mi identidad no se trata solamente de lo que yo creo, sino de lo que yo soy. De cómo yo vivo, de cómo afronto las cosas que se aparecen en mi vida. Muchas veces ocurren cosas en nuestra vida y le preguntamos a Dios, no entiendo qué pasa, por qué, y nos quejamos. Yo soy el primero. Pero tenemos que entender que Dios está aún en esas cosas. Él es nuestro Padre. Por eso muchas veces decimos que creemos que somos hijos de Dios, pero no vivimos como hijos. Él está siempre. Él es tu papá. Él es mi papá. Y a veces no vivimos creyendo esto. No caminamos de esta forma. No caminamos creyendo que somos hijos del Rey de Reyes. No caminamos de esta forma. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de caminar, hablamos de vivir como hijos. Hablamos de todos los días levantarte y saber que sea lo que sea que te puedas encontrar hoy. Tu Padre sigue siendo el Rey de Reyes. Tu Padre sigue siendo el Rey. Y que si Él da una orden, el mundo natural, espiritual, tiene que obedecer. Él está al tanto de ti. Él está pendiente de ti. Que tú eres su hijo, que tú eres su hija. Y cuando tú y yo vivimos de esta forma, vivimos creyendo. Y no solamente lo decimos, sino que lo vivimos. Eso hace carne en nosotros. Ahí es nuestra autoridad. Ahí es donde está, que después Pablito va a hablar y la gente va a decir, wow, este habla, y algo se siente cuando él habla. Este habla, y no sé, pero me da ganas de escuchar más de lo que él está diciendo. Esta mujer habla de Dios, y no es lo que estoy acostumbrado a escuchar, sino que hay algo que ocurre en mi corazón cuando esta persona habla de Dios. Porque no solamente dice, sino que vive lo que predica, lo que cree. Nuestro caminar debe acompañar nuestra identidad. ¿Sabes qué? Hace poco escuchaba un testimonio de una predicadora que es joven y Dios la está levantando en este tiempo. Y ella decía que una vez entró a orar a su cuarto y que de repente sintió que la arrastraban de una habitación a otra. Y que de repente empieza a escuchar voces alrededor de ella que decían, es la mujer del desierto. Es ella, es la mujer del desierto. ¡Oh, es ella, la mujer del desierto! Y ella decía, yo no sé si eran demonios, yo no sé si eran ángeles, yo no sé si eran personas, pero yo sé una cosa. En el mundo espiritual se le conoce como la mujer del desierto. ¿Por qué? Porque ella vive como una hija de Dios que enfrenta sus batallas, enfrenta sus pruebas. Ella se mantiene firme porque sabe quién es su Padre. Y eso el mundo espiritual lo tiene que respetar. Déjame decirte una cosa, cuando tú y yo vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, el mundo espiritual te tiene que respetar. El mundo espiritual no respeta títulos, no respeta credenciales. Respeta a un hombre y una mujer de Dios que vive lo que predica, que vive su palabra, que no solamente dice, sino que es vivir lo que predicamos. Y vivir lo que predicamos no es solamente cumplir con la palabra de Dios, que es lo fundamental, cumplir con su mandamiento, con lo que está escrito. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Cumplir con su palabra.
pero actuar y accionar en pos de lo que Dios nos habla. Porque un hijo, ¿qué hace? Cuando su padre le da una orden, cuando su padre le dice algo, ¿qué hace? Obedece. Entonces, tú y yo como hijos debemos de obedecer. Obedecer su palabra, su mandamiento, sus escrituras, aquello que muchas veces predicamos y que a veces carecemos de autoridad porque no vivimos lo que predicamos. Pero también en esas circunstancias, en esos momentos de nuestra vida, Dios nos dice: Gastón, haz esto para mí. Yo quiero que tú hagas esto. Yo quiero que tú des este paso, que muchas veces es por fe, muchas veces nuestra carne no quiere, pero que nos toca asumir, que nos toca decir que sí, porque un hijo de Dios es obediente. Y tú comienzas a decirle que sí a Dios, comienzas a dar pasos de fe, comienzas y dices: esto me da miedo, esto no quiero, esto me saca de mi zona de confort, pero lo voy a hacer, porque Dios me lo está diciendo. Y sabes que tú comienzas a caminar y todo se comienza a ordenar. Todo se comienza a ordenar porque estás en obediencia a lo que tu Padre te dijo, a lo que tu Padre te ha enviado a hacer, a lo que tu Padre quiere que hagas. Muchas veces cómodo o no, o incómodo, decidimos obedecer a lo que Dios nos dice. Y déjame decirte que en ese momento tú estás comenzando a vivir como una persona con autoridad, que vive y acompaña con su forma de vivir la identidad que Dios le ha dado. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que vivamos entendiendo esto. O vivamos una vida en obediencia a su palabra y a lo que Él nos dice, a lo que Él nos demanda, a lo que Él quiere que hagamos. Porque ¿sabes qué? Dios nos quiere usar. Dios te quiere usar. Si hasta el momento habías pensado que tú estás solamente creado para vivir, para educarte, para trabajar, para tener hijos, para crear una familia y nada más, déjame decirte que estás equivocado. Dios no te creó solamente con ese propósito. Dios te dio una identidad y tú tienes que vivir en pos de tu identidad. Dios quiere usarte. Dios quiere que otros sean atravesados a través de ti. La Biblia dice que Jesús hablaba y la gente lo escuchaba asombrada porque Él tenía autoridad. Jesús caminaba y los enfermos se sanaban. Los endemoniados eran libres. Y Dios, Jesús, nos dio el claro ejemplo de qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida cuando nosotros vivimos en pos de lo que Dios ha dicho de nosotros, de lo que Dios quiere de nosotros. Jesús es el claro ejemplo que cuando una persona vive y acompaña su vida como hijo de Dios, Dios lo usa, Dios lo levanta, Dios lo llena de autoridad, Dios lo capacita. ¿Sabes qué? A ti y a mí, Dios nos ha dado autoridad. Y tú y yo tenemos autoridad, ¿sabes para qué? Para ir a impactar la vida de otros. ¿Sabes qué? Ahí afuera hay gente que está oprimida. Ahí afuera hay gente que necesita tanto de Dios. Creo que todos nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos hechos pedazos. Yo creo que de lo que más sufría era de carencia de autoridad, de identidad. Porque viví una vida que desde mi niñez fui atacado, fui destruido. Mi familia se dividió, yo me crié con mi papá, me crié el hijo de mi mamá, de mis hermanos. Había mucha diversión, mucha discordia. El enemigo había literalmente desarmado, destruido mi familia. Y yo vivía queriendo agradar a otros, queriendo sentirme amado.
queriendo sentir que tenía un poco de valor. Hay gente, allá afuera hay gente, de la misma forma, y aún peor. Gente que está perdida. Gente que, yo he escuchado personas que te cuentan y dicen, día a día me despierto. Y no tengo ganas de levantarme. No tengo ganas de seguir. Yo muchas veces he hablado con personas y la gente te dice, me siento perdido. No sé para qué estoy vivo. Siento una carencia de propósito, de identidad. Y eso es lo que tú y yo tenemos para ofrecerles. Presentarles a aquel que dio la vida por nosotros, que intercambió de lugar con nosotros y que nos dio identidad de hijos, para que ellos comiencen a vivir en pos de su palabra, para que ellos comiencen a creer y a caminar de la misma forma que Jesús caminó, que ellos se choquen con Jesús, que reciban salvación, vida eterna, pero que lo sigan, que caminen en pos de eso. ¿Y sabes qué? Dios nos da autoridad para llevar su palabra. Dios nos da autoridad para impactar a otros. Es más, Dios nos ha llamado a eso. Tú y yo somos llamados a ir y que las personas sean atravesadas por el poder de Dios. Que conozcan a Jesús, que se rindan a sus pies. Pero no podemos vivir, no podemos predicar de algo que no vivimos. Porque aquello que nos da autoridad es nuestra identidad, pero nuestra identidad está acompañada de nuestra forma de caminar. Nuestra identidad define cómo caminamos. Santiago, en la carta de Santiago, la Biblia dice en Santiago 1:22, dice, no ser oidores, sino hacedores de la palabra. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. De nada sirve decir y predicar de Dios si no vivimos con Dios, si no vivimos una vida creyendo esto. Y cuando creemos en algo, nuestras obras, lo que hacemos, acompañan lo que creemos. ¿Sabes qué? Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Invito a conmigo. Nuestra identidad como hijos no solamente es un título, sino que es una forma de vida. Una forma de vida que refleja a Dios, que refleja autoridad. Yo he escuchado muchos hoy en día, y lamentablemente, y uno lo dice porque la Biblia lo dice, hay muchos que predican de Cristo, y hasta ahí, solamente predican de Cristo, por vanagloria, muchas veces por dinero. Pero nosotros no somos uno de ellos. Nosotros tenemos que vivir aquello que predicamos. Si predicamos de un Dios que provee, no podemos vivir, ay, pobre de mí que no tengo plata. Si predicamos de un Dios que sana, no quiere decir que no nos podamos enfermar, sí nos podemos enfermar. Pero yo, la otra vez les compartía en el culto de oración de una mujer que dice que Dios le habían diagnosticado a los médicos cáncer. Y ella agarró el expediente médico, llegó a su casa, lo puso sobre la mesa, vio la Biblia en Isaías 53 que dice que por su llaga fuimos curados. Y le dijo a Dios, acá tengo un papel que dice que tengo cáncer y otro que dice que estoy sana.
Uno de los dos miente. Y no creo que sea tu palabra. Porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra se cumple. Al otro día dice que la mujer llevó su expediente al médico. Y la recibieron con una noticia. Le dijeron, señora, usted está sana. Yo no sé qué pasó, yo no sé si nos confundimos de expediente, yo no sé si realmente usted tenía cáncer y se curó, pero usted está sana. Porque tenemos que caminar, no solamente decir, tenemos que caminar y vivir como hijo de Dios, hijo del Rey de Reyes. Yo a veces me encuentro en pruebas y esta semana creo que fue lo que Dios más me ha resaltado, y es que por encima de mi situación está Dios. Que Dios es inamovible y que si Dios es mi Padre, yo debo ser inamovible. Porque sé que si Él da una sola orden, todo tiene que obedecer. Y es aún en aquellos procesos, como decía esta mujer, esta predicadora, la mujer del desierto. En el mundo espiritual se le conoce como la mujer del desierto. En el mundo espiritual, aquellas cosas que a ti te toca atravesar, aquellas cosas que a ti te toca vivir, y las atraviesas en victoria en el nombre de Jesús. Te dan autoridad. ¿Y sabes qué? En el mundo espiritual se te conoce por eso. Se te conocen porque no solamente predicas, sino porque vives. Y porque cuando las circunstancias vienen, tú sabes en dónde estás plantado. Y dices que venga lo que venga. Pero hay una cosa que no va a cambiar jamás. Y es mi identidad, mi autoridad. ¿Por qué? Porque soy hijo. No solamente es un título, sino que es mi esencia. Yo vivo como hijo. Yo camino como hijo. Y el mundo espiritual tiene que obedecer, tiene que inclinarse delante de los hijos de Dios. Amén. Y el llamado en esta tarde, en esta mañana, es a que seamos hacedores y no solamente oidores de su palabra. El llamado en esta mañana, Dios nos confronta con no solamente venir a la iglesia y escuchar su palabra, sino atesorarla. Sino decir, ok, yo voy a vivir de esta forma, porque lo que estamos diciendo aquí no lo dice Robert, no lo dice el pastor, no lo dice solamente un hermano de la iglesia, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Que cielo y tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará. Así que yo te invito a que comiences a orar ahí donde estás.